Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy traigo un video muy especial, chicos. Traemos un video el día del cumpleaños de Dimash, así que ese aplauso. Nuestro bello y amado Dimash nos trajo una canción que la vamos a estar escuchando ahora nada más en un ratito, pero nos sorprendió antes en la semana con este mensaje. La vida es un barco gigante incomparable, donde se alterna el blanco y el negro, donde la alegría y la tristeza son mutuas, donde la alegría y la tristeza se enfrentan. Es una obra cuya melodía y letra surgieron por primera vez de mi mundo interior. Esta es una canción escrita por él, dato también que hay que saber. Si hay algún dato que no digo, me lo dejan en los comentarios. Una pieza musical con motivo de mi cumpleaños. Lo dedico a todos mis oyentes que me alentaron a enfrentarme tanto a las feroces olas de la superficie del agua como la furiosa tormenta. Este trabajo es sobre mi vida. La vida es un escenario. Y sí, la verdad que toda la vida en el escenario se pasó este chico. Así que tenemos esta canción que se llama Umir, que significa vida. Así que no vamos a esperar mucho tiempo más. Tenemos la traducción, obviamente. Y vamos a pedirle al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, no sé cuántas veces voy a tener que cortarlo, no sé cómo va a ser la edición, sabemos que el copyright siempre es un problema, así que sean pacientes, vamos a hacer lo mejor posible. No se olviden que acá abajo en la descripción les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver mis chiquis. Ok. Ese es él. Me dijeron que había muchas imágenes de él. Y con audio y todo, qué loco. Yo tengo la misma edad que él y no tengo ese material. No tengo material de cuando era chico. Bueno, fuertes declaraciones. Me gusta mucho que sea una canción escrita por él, eso tengo que decirlo, porque es como que tiene más verdad, es como que es mucho más propia y más en su cumpleaños, entonces es como tal vez una suerte de conclusión hasta la fecha de por todo lo que ha pasado en la vida, por eso se llama Umir. Ok. También, mayoriza. Ok, también esto de el sentimiento con el que la está cantando, ¿sí? Porque no está haciendo cualquier cosa, está haciendo un frito muy profundo, con mucho espacio en la laringe, creando como mucho cuerpo, ¿sí? En la voz. Y como con un tinte, tal vez un carácter un poco melancólico, un poco de esto de resolución, ¿no? Para eso están los efectos en la voz, para poder crear ese ambiente y generar una emoción, etc. Қолғас еткеден еліктен сырлары көп жалған өмір сағым қоштарман самғап ошарман ақ бұлттай арманға махаббат үні талмайтын. Me gusta porque está hablando de una gran verdad, ¿no? Como que por más que vos tengas muchas cosas resueltas, por ahí seas un cantante exitoso, etcétera, etcétera, siempre está ese costado de inseguridad o esa vulnerabilidad, ese lugar en el que obviamente cualquier ser humano a veces está, pero también este mensaje esperanzador de me levantaré. Por eso también hay una parte de la canción que mayoriza, ¿entendés? Que pasa de un acorde menor, aparte desplegado, muy tranqui todo, pasa a ser un acorde mayor, ¿entendés? Porque da esa sensación, culturalmente en el oído nosotros tenemos eso, de que el acorde mayor es feliz, esperanzador, etc. Que por este momento esté tan tranquila canción, seguramente con algo nos va a sorprender, pero digo, me gusta mucho las metáforas también que está usando, está como muy romantizado, en el sentido de el romanticismo, no del amor romántico, que también puede ser, cada uno lo lleva para su lugar, pero yo interpreto eso.
Porque se puede hablar a él mismo, tal vez. Perfecto. Ok. Me gustó porque es como bastante un run bastante lograble, ¿me entendés? Para cualquier cantante. Me gustó. Está como tal vez un poquito más sin abusar de tantos recursos que tiene y me gusta un montón porque también es una canción que creo que lo merece, ¿no? Estado cantante casado, temas Dimash Kudaibergen. Claro. El nivel de exposición y de presión que tiene. 5 minutos dura la canción. Ok, ya metió un instrumento de percusión, ya tiene otro aire, tiene otro movimiento, todo lo musical. También cambia la letra. También, ¿ves? Es como todo un recuento de por todas las cosas que pasó. Y se está como sincerando también, está hablando desde su profundidad más íntima. No es casualidad tampoco que lo haya hecho el día de su cumpleaños, hay que decirlo también. Me gusta este Dimash, me gusta. Bien, la misma nota. Mantiene la misma nota, cambia el acorde. Esto yo ya lo expliqué muchas veces, pero la nota tiene una función adentro del acorde. Si cambia el acorde, que justamente está formado por diferentes notas, pero comparte esa misma nota que él está haciendo con la voz, puede ocupar otro lugar, otra función, otro sabor. ¿Entendés? Tiene otro objetivo esa nota dentro de ese otro acorde. Puede generar tensión, puede generar reposo, puede dar esta sensación de mayor o menor, esta de felicidad o tristeza. Fíjate cómo parece que es otra nota la que hace y el efecto que queda. Mucho Fíjate cómo está ahorrando también potencia. Tiene muchísima más potencia, pero fíjate cómo está ya en otro lugar. O sea, su nota más chiquitita es muy distinta a sus otras notas chiquititas que las hemos escuchado en otras canciones. Como que su rango de potencia está como más cortadito. Mejor, porque también tiene que ver con no distraer del objetivo. ¿Entendés? El objetivo en esta oportunidad es la letra, es esta sensación, es esta resolución que él está haciendo por todos estos años que pasó. Si escuchan ruido es porque se acaba de largar a llover fuertemente. ¡Ay, Lara! Yo creo que lo debatamos. Yo creo que lo podemos debatir en los comentarios, pero me parece que es, o me gustaría mucho que sea una canción para él mismo, o para esos momentos en el que él está muy mal, o por ahí revaluando cosas, viste que todas las personas tenemos eso. Me parece que es una canción como decir, che, me acompaño, soy un poco mejor conmigo mismo, me trato un poco mejor, me exijo un poco menos. Y también yo creo que hay muchas cosas que van dirigidas al público. Muchísimas. Uy, pero
roto sonó eso. Muy roto, más de lo común, más de lo que nosotros ya lo hemos escuchado. Muy bien, sí, es como un ya está. Bien. Es un agradecimiento también, sí, recontra sí. Sí. ¡Qué lindo! El tiempo, la vida, él viendo todo eso, ese final de él viendo el reloj de arena o de lo que sea, es él terminando de ver todo lo que vimos nosotros recién. Esa película que se te pasa por adelante cuando ves todo, tu inicio, cuando eras chico, tu familia, cómo fuiste creciendo, cómo fuiste mejorando, los errores que tuviste. Un montón de cosas que me encanta que las haya puesto en una canción, y una canción mucho más tranquila de lo que veníamos acostumbrados. Es como un poquito más relajada a nivel efectos vocales. Tuvo sus efectos vocales, pero no esa ostentación que nos hace él, que nos encanta y nos hipnotiza cuando usa tantos efectos vocales en una canción. Amé esto. Quiero que debatamos en los comentarios por qué la letra, a quién va dirigida, si piensan como yo que va dirigida a él, si le gustó este tipo de canción, qué Dimash es el que le gusta más, si se sintieron identificados también por la letra. Quiero que me cuenten todo. Amis, ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.